Muy buenas, es la nota de Fitch que acaba de abrir toda la caja de los truenos sobre los bancos centrales, con varios de ellos ya en situación de pérdidas. El Banco de Suiza, que es verdad que tiene un comportamiento distinto, no es un banco central al uso, pero también el Banco de Australia, que sí es un banco central al uso, están ya mirando a pérdidas por la subida precisamente de los tipos de interés y la cantidad de dinero que los bancos convencionales tienen depositados en el Banco Central. Bueno, Fitch acaba de abrir la caja de los truenos sobre si puede caer en quiebra un banco central y en concreto el Banco Central Europeo. Dice Fitch que parece en esa nota probable que varios bancos centrales registren pérdidas unos años y ahí hay que ver o entender el modelo en el que los bancos centrales todos los años repercuten normalmente beneficios al conjunto del sistema, es decir, a los bancos nacionales, centrales nacionales, y por tanto a los países. Pero, ¿y si el comportamiento fuera exactamente el contrario? ¿Y si tuviese el Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, pero ya le está sucediendo a Australia, necesitar la llegada de dinero por parte de los gobiernos precisamente para no tener que poner en marcha la máquina del dinero y por tanto un aumento de la inflación? Bueno, dice Fitch, pero también dice ING en un debate que se está abriendo ahora de una manera bastante acelerada, que los problemas, tal y como están las cosas, dice ING, el BCE estaría dispuesto a pagar incluso una cantidad cada vez mayor de intereses a los bancos sobre una cantidad que está ahora mismo de 4,6 billones de euros europeos de liquidez en circulación en el sistema bancario. Con la tasa de depósito actual, eso significa 34.500 millones de euros por año. Si los tipos alcanzan el pico del 2,5, del 3%, dice ING, que en ese caso la curva de swaps en este momento del 2,5-3% a un año vista ascendería a 115.000 millones de euros o incluso más. El problema es que gran parte del exceso de liquidez fue proporcionado, dice ING, por el Banco Central Europeo en préstamos anteriores de operaciones de refinanciación a largo plazo a bancos con un tipo de interés promedio más bajo. Miren, el problema fundamental que tiene ahora los bancos centrales es que tienen mucho depósito de los bancos nacionales tributando, en este caso ganando rentabilidad, pero por otro lado tienen unos bonos con una rentabilidad negativa o mínima. De tal manera que el diferencial empieza a ser un problema importante, pero hay que entender cómo funciona y qué es un banco central. En última instancia, no van a quebrar. Tendrían la opción siempre de emitir dinero. Pero, ¿qué sucede cuando emiten dinero? Provocan inflación. De tal manera que el punto está en que si los bancos centrales no quieren meterle más inflación al mercado, conviven con pérdidas, pero esas pérdidas se tienen que ir poniendo también en los diferentes bancos centrales nacionales y por tanto en los diferentes países como pérdidas que es verdad que han tenido beneficios en años pasados, pero tendrían que provisionar ahora mismo un movimiento de pérdidas en el momento actual. Si no quieren generar inflación, el camino más adecuado, que señala Fitch, pero también ING, es pedirle a los gobiernos, dame dinero. Dame dinero para no emitir nuevo dinero y por tanto cubrirme las pérdidas que pudiera haber. ¿Puede entrar un banco central en pérdidas? Que sería la pregunta clave que se ha hecho Fitch y a partir de la cual ha empezado todo el movimiento. Pues no lo parece. Por ejemplo, dice Fitch en ese informe, que es llamativo, dice: el aumento de los tipos de interés y la caída de las valoraciones de los bonos han aumentado la probabilidad de pérdidas para los bancos centrales de los mercados desarrollados que se han involucrado en programas de compra de activos. Esto puede afectar su capacidad para contribuir a los ingresos del gobierno y existe el riesgo de que en algunos casos los gobiernos puedan verse obligados a restaurar las posiciones de capital del Banco Central. Aquí puede venir un problema y es que los gobiernos no quieran o no puedan cubrir esa posición y la única opción sea la emisión. Si la única opción es la emisión, ojo, porque ahí se podría estar generando una inflación de otra manera. Pero si los gobiernos accedieran, podríamos eliminar del todo, que ya es una línea muy estrecha, la política fiscal y la política monetaria. De tal manera hasta qué punto un Banco Central, Banco de Australia, Banco Central Europeo, podría pensar, mire, mejor emito que confundir
la política fiscal y monetaria, porque son los gobiernos mediante política fiscal los que me dan ese dinero que ya están en circulación. Es decir, que no lo sacan de la nada, sino que mediante la política fiscal se recoge ese dinero, subida de impuestos, y se le manda al Banco Central Europeo o al Banco Central que sea para cubrir posiciones. Dice Fitch en esa nota, alertando, los ajustes contables a precios de mercado ya han dado como pérdidas, lo que les decía al inicio, pérdidas particularmente grandes en el Banco Nacional Suizo, que es verdad que tiene un comportamiento distinto a un Banco Central normal, y el Banco de la Reserva de Australia, siendo este último suficiente para empujar al RBA a un patrimonio negativo. La clave fundamental es que la escala y la velocidad de los movimientos del mercado, de la subida también de los tipos de interés, puede desbordar esas reservas y por tanto puede poner en peligro los ingresos que reciben los gobiernos de los bancos centrales, cosa que ahora mismo los gobiernos no estaban analizando que les pudiera suceder por la subida de los tipos de interés, un menor ingreso sobre la repercusión o sobre el retorno que les daban. Pero como les decía antes también, aunque hay un informe muy bueno en Brookings sobre si la Fed registra pérdidas en un año determinado, pues tiene que emitir o tiene que recurrir al tesoro, pues parece un comportamiento natural de un banco central. A veces te doy beneficios, míralos, a veces te estoy cogiendo pérdidas que necesito que me cubras. Ese informe de Donald Cohn, que lo ven en la portada de su página web, de la de Brookings, y de William English, perfecto sobre cómo se pueden comportar los bancos centrales en este entorno, dice que si la Fed registra pérdidas cuando es en un año determinado, pues no tendrían dinero para remitir al tesoro, pero que según las reglas contables de la Fed, acumularía un activo diferido igual a sus pérdidas acumuladas, lo que llevaría que una vez que la Fed volviera a ser rentable, retendría las ganancias para pagar el activo diferido. Como ven, lo de que haya un crash, una quiebra de un banco central europeo, incluyendo el Banco Central Europeo, no parece ser la opción que el mercado está barajando. Lo que sí es llamativo es que los bancos centrales, que aunque tienen la creación, el poder de la creación del dinero, eso es lo que le lleva a tener la doble carta, ¿no? La de quiero evitar una quiebra, porque emito dinero y como puedo emitir dinero no voy a quebrar, pero tienen la opción de intentar que la inflación no se dispare, una inflación mucho más alta, y acudir a los gobiernos a que ellos sean los que puedan poner esas cantidades para cubrir el agujero que se pueda generar. Ahora mismo el movimiento de los bancos centrales les deja una situación complicada entre activo y pasivo. En el fondo, la clave fundamental es que un banco convencional, si pierde dinero, presenta un patrimonio negativo, no logra financiación y quiebra. Eso sería en un banco convencional, y lo hemos visto. El tema fundamental que señalas Fitch es que los bancos centrales sí pueden tener pérdidas en sus balances mientras continúan con una operación que tenga una posición de capital negativa, pero siempre puede recurrir a que si la inflación se le puede complicar en un momento determinado, acude directamente a los países donde está el Banco Central, y estos pueden cubrir, o al país donde está el Banco Central, en este caso por ejemplo puede ser Australia, para cubrir ese déficit. Por lo tanto, la pregunta clave que se ha puesto encima de la mesa desde el informe de Fitch tiene una respuesta después de toda esta aplicación complicada, que es que teniendo la facilidad de la emisión de dinero, los bancos centrales no pueden quebrar. Ahora, ¿esa situación que se está dando ahora puede generar un movimiento inflacionista por la necesidad de emitir dinero? Sí. Ahora, ¿puede un banco central decir no quiero emitir más inflación, voy a coger el dinero que ya está emitido a través de los gobiernos y que me lo den para cubrir el agujero? También. Fíjense que en ambas alternativas clave que tienen los bancos centrales, las dos tienen un paraíso con serpiente. Y la serpiente en el primer caso es la inflación, y la serpiente en el segundo caso es depender de los gobiernos que juntarían la política fiscal con la política monetaria. Y esto segundo es el sueño de todo gobierno en Europa ahora mismo, sobre todo de los del norte de Europa, en el que podrían definir parte de la estrategia teniendo mucha fuerza a la hora de presionar, en este caso, al Banco Central Europeo. Por lo que la serpiente está en los dos paraísos y el banco
central de turno va a tener que elegir si tomar un camino u otro. El que más fácil lo tiene parece ser la Fed, que tiene el procedimiento más marcado de acudir al Tesoro y que el Tesoro ponga. Pero, ojo, porque la máquina de la inflación siempre es una tentación de los bancos centrales, impensable en este momento por la escalada de la inflación. Fitch ha soltado la liebre y parece que nos ha puesto ya ante la tesitura de que uno u otro camino los bancos centrales van a tomar. O la eliminación de las diferencias entre política fiscal y monetaria y el sueño de todo gobierno europeo, o tener más inflación provocada precisamente por un balance contable que lleva a los bancos centrales a necesitar capitalizarse, que parece que nunca podría llegar, pero aquí lo tenemos.